Amados hermanos, muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, estamos en nuestro estudio bíblico correspondiente al cierre de mes. Hoy es 25 de octubre de 2023. Durante los meses de septiembre, octubre y al final de agosto hemos venido abordando el tema de guerra espiritual. Y durante todo este tiempo, no obstante las muchas clases, hemos estado hablando específicamente de los principios, conceptos de guerra espiritual. Es decir, no estoy abarcando la parte por la que generalmente se empieza, que es la de Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, que ya sabemos que nos habla del porqué de la guerra espiritual, de quién es el enemigo, de cuáles son las estrategias y las armas. Eso lo vamos a ver una vez tengamos claros los conceptos sobre guerra espiritual que hemos tratado. Porque se ha tenido un concepto erróneo acerca de la guerra espiritual. Durante este tiempo ustedes son testigos que hemos visto muchas cosas de las cuales no teníamos idea. De cómo nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras ideas son usados por el enemigo para vencernos y que somos nosotros mismos el campo de batalla, nuestra mente. Así es que cuando ya entremos específicamente en el tema de Efesios capítulo 6 y los demás capítulos que nos ayudan, vamos a tener mucha claridad acerca de, ahora sé cómo usar la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el calzado del apresto del evangelio, la espada del espíritu que es la palabra. Porque cuando empezábamos con ese tema, se quedaba todo en teoría. Lo que hemos hecho entonces, mis hermanos, es aprovechar todos estos conceptos, enriqueciendo nuestra mente para que cuando llegue el punto específico de cómo afrontar nuestra guerra espiritual personal, tengamos claridad en lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y sobre todo, lo determinantes que somos nosotros mismos en esto, como individuos, como hijos de Dios, como miembros de una iglesia y sobre todo como miembros de una sociedad. ¿Por qué Dios nos puso aquí? Bueno, mis hermanos, de eso se trata. Por eso seguiremos hablando de conceptos, de principios, de patrones, de ideas, hasta que tengamos bastante claridad y luego comenzaremos, sí, de una manera bien ordenada, la parte de Efesios capítulo 6, de la que Pablo nos habla. Por lo pronto, pongámonos en posición, en disposición, abramos nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, nuestra mente, alistemos nuestras Biblias, nuestros cuadernos de apuntes y sobre todo, que este Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados, en la medida en que vamos recibiendo toda esta enseñanza, lo vayamos tomando en primera persona, vayamos asumiéndolo de una manera personal, hasta que hallemos claramente que somos parte de esta guerra, que hallemos un sentido de identidad y pertenencia en este tema. Oremos pues, mis hermanos, y daremos paso entonces a nuestra clase de hoy. Amado Señor y Dios, buen Padre de bondad y gloria, Señor, te damos gracias por este miércoles de estudio bíblico. Durante años lo estuvimos haciendo en las aulas de clase de la iglesia. Luego de la pandemia hemos venido haciéndolo de una manera virtual. Por eso hoy te quiero dar gracias por las herramientas, por todos los elementos que has puesto a nuestra disposición para hacer posible esto. No tenemos que desplazarnos de nuestras casas, no tenemos que disponer nuestra humanidad a los fríos, a los transportes, sino que de una manera fácil podemos hacerlo. Espíritu Santo, que la facilidad no se convierta en nosotros en
en una disculpa entonces para no dar pasos y ser activos en esto. Padre del cielo, yo te pido que conforme a lo que hoy vamos a aprender, que esto haga parte de nuestro día a día, que cada vez podamos entender, discernir y actuar más acerca de esta realidad espiritual, que es la lucha constante entre el ejército de Dios, el ejército de luz y las fuerzas de las tinieblas. Padre bueno, háblanos. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros y permítenos hallar identidad, sea a través de la enseñanza, cuando se nos habla de pecado, cuando se nos habla de responsabilidad, cuando se nos habla de avanzar. ¿Cuánto necesitamos esto, Señor? Gracias, mi amado Padre de bondad. Gracias, soberano Rey de gloria y majestad. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Dios. Mis amados hermanos, para todos ha sido claro durante este tiempo que muchas cosas nuevas han venido a nuestra mente con respecto a la guerra espiritual. Cuando se nos habla de nacimiento, nuevo nacimiento, redención, arrepentimiento, como que son conceptos que hemos visto, hemos estudiado y hemos puesto en práctica. Pero cuando hablamos de fortalezas que se construyen en nuestras mentes, cuando hablamos de realidades como estas, identificamos que definitivamente tenemos que enterarnos más, tenemos que echar mano de la palabra, de tal manera que, mis hermanos, no desperdicien esto. Como esto queda grabado, si tienen que repasar, si ustedes se han identificado con alguna clase en especial en la que el Espíritu les habló a ustedes, así directamente, pues hermano, guárdelo allí y también esté dispuesto para que en su momento pueda compartirlo, socializarlo, porque esta es la realidad espiritual. Bueno, sin más, esta es nuestra portada de presentación con un mensaje nuevo. Lo alcanzan a ver allí abajo. Lo más cercano a un alma perdida es un cristiano sin fruto. Hermanos, quiero hablarles de esto, porque definitivamente hace parte de la verdad espiritual, de la realidad espiritual. Entonces, mis hermanos, miren, tengamos en cuenta esto. En la guerra espiritual, y apúntelo como un principio, el enemigo no lucha contra nosotros para robarnos, para arrebatarnos o para quitarnos la salvación. Si tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, redimido, quiero decirte, sin lugar a dudas, quiero decirte que la salvación no te la puede quitar el enemigo. La salvación es algo que lo ganaste por fe. Diste un paso de fe y sobre algo que se había ganado allá en la cruz. Hermano, sobre eso ya no hay nada que hacer. El enemigo lo sabe. Entonces, él no va a tratar de abrirte el corazón y sacarte la salvación. Pero sí va a tratar de hacerte un cristiano estéril, ineficaz. Va a hacer todo lo posible para que el Espíritu Santo no produzca en tu vida fruto. Recuerda los frutos o el fruto del Espíritu Santo en todas sus manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dominio propio es este último. Hermano, cuando el Espíritu Santo produce este fruto en mi vida y en la tuya, lo que estamos es reflejando esas áreas de Cristo que ahora están en nosotros. De tal manera que el enemigo va a procurar por todos los medios, aprovechando que vivimos en el mundo,
aprovechamos que estamos inmersos en esta realidad, que por todos los distractores, por todo lo que pueda estorbar, no llegues a dar fruto. De tal manera que si tu testimonio es pobre, si no puedes testificar el poder de Dios en tu vida, pues tendrás la salvación, claro que sí, pero entonces no afectarás para bien, no influenciarás a este mundo. Amado, la obra de la cruz tiene que ver con que nosotros, quienes recibimos por fe el mensaje de salvación, seamos salvos. Pero el propósito va más allá. El propósito es que crezcamos, que avancemos, que maduremos y que impactemos a otras personas que deben comenzar nuevamente nuestro proceso y a su vez, después de haber crecido y madurado, den fruto y afecten, impacten, influencien a otros. Es así como la iglesia a través de los siglos se ha mantenido. Entonces, en esta guerra espiritual, los ataques del enemigo, las tentaciones del enemigo, todo lo que hace es hacer que tú y yo, amado hermano, no demos fruto, que seamos estériles, que seamos ineficaces. Y entonces, al día de hoy yo puedo decir, he crecido, me alimenté con la leche espiritual en mis primeros años, luego probé alimento más sólido, luego probé las viandas, vi mi crecimiento, vi mi madurez. La pregunta es, ¿a quiénes he afectado? Y cuando digo afectado, no es para mal. ¿A cuántos he afectado para bien? Es decir, ¿en cuántos he testificado y sus vidas han sido impactadas por el poder de Dios a través de mi vida? Y entonces cuenta, familiares, vecinos, amigos, que saben que en tu vida pasó algo, que desde que andas con Cristo eres otro completamente diferente, que efectivamente el amor de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios, la bondad de Dios, la benignidad de Dios, la fe de Dios, la templanza de Dios están en ti. O tendremos que decir que hemos afectado para mal. Es decir, si familiares, amigos o conocidos o compañeros de trabajo, del vecindario, de estudio, dicen, yo no quiero ser como ese cristiano, déjeme decirle, entonces Satanás está venciendo en la guerra espiritual personal contra mí. Miren, amados, ustedes y yo tenemos una misión, la gran comisión. Ayer, hacía exactamente un mes, tuvimos un desayuno, ¿lo recuerdan? Un desayuno que tenía propósito, invitar personas. Personalmente nosotros invitamos 3 familias, de las cuales vinieron 2. ¿Y qué hicimos? Les invitamos, lanzamos la red, les hablamos de la necesidad de Cristo y ellos vinieron, se comieron su tamal, se fueron y no volvieron. Yo les pregunto, ¿puedo decir, oh, es que no doy fruto? No, ven hermano, al cumplir nosotros la gran comisión, lo que tenemos es que llevar ese mensaje confirmado con nuestro testimonio, pero recuerden, son las personas las que ellas, individual, personal, voluntariamente, aceptan el llamado de la cruz. Son ellos quienes lo hacen. Lo duro es decir, sí, invité a esas personas, pero no vinieron porque no quieren saber nada de mí, de mi vida, de mi fe, de mi iglesia. Así es que déjeme entonces dejar aquí, en esta portada de presentación, siempre esto que escribió C.S. Lewis. Lewis es un
un hombre cristiano que nació en 1898 y murió en 1963, pero impactó el siglo XX allá en Inglaterra. Escribió muchos libros que son muy conocidos y dejó muchas enseñanzas. Fue durante los primeros años de su vida, siendo un académico, fue un ateo confeso y defendiendo su ateísmo se encontró con Cristo. Y entonces, con la misma vehemencia que defendía su ateísmo, también defendió la cruz, defendió la salvación, defendió el cristianismo. Y tuvo una revelación. Y esta es una de las miles, porque escribió muchos libros y muchas metáforas y muchos símbolos. Era su especialidad. Y entonces esto lo dejó escrito en uno de sus libros. Y es una realidad cristiana que nos despierta a nosotros. Sí, mi salvación no se va a perder, pero mi fruto, pero estoy siendo eficaz, pero impacto a otros. Eso es guerra espiritual. De eso se encarga el enemigo. Vamos entonces a nuestro concepto inicial. Recuerden, estamos en guerra espiritual. Somos espirituales. Tú y yo, mi hermano, somos espirituales. Tú y yo nacimos de nuevo. Al nacer de nuevo, adquirimos la naturaleza de nuestro nuevo Padre. Y Él es espíritu. Por eso nuestra naturaleza es espiritual. Por eso somos espirituales. Quien no ha nacido de nuevo, quien no ha tenido un encuentro personal con Jesús, no es espiritual, no discierne las cosas espirituales. Pablo en la primera a los Corintios, en el capítulo 2, dice que para esas personas las cosas espirituales son locura. No las pueden entender, no las pueden discernir. Pero también entendemos que nuestro enemigo es espiritual. Y entonces en una guerra espiritual, pues las armas tienen que ser espirituales. No hay intento alguno teniendo o usando armas carnales, armas físicas, que podamos atacar las tinieblas. Y nos hemos valido de esta porción del apóstol Pablo a los Corintios, que nos abre los ojos, nos quita una venda y nos dice, ciertamente vivimos en este mundo, pero siendo espirituales, nuestras batallas no las afrontamos como lo hace el mundo. Por eso, usted no verá un cristiano peleando contra alguien del mundo o odiando a alguien o de la iglesia o del mundo. No, nosotros somos diferentes. Demos por descontado que el Espíritu Santo que está en nosotros nos conduce a cosas diferentes. Pablo continúa escribiendo, las armas con que luchamos no son del mundo. Eso sí, tienen poder divino para derribar fortalezas. Y ya hablamos mucho de fortalezas, qué son, cómo se forman y dónde están. Y la semana anterior comenzamos con esta parte que dice que destruimos, echamos por el piso, rompemos, exterminamos argumentos, razonamientos, conceptos, ideas, pensamientos y todo aquello que se levanta contra la voluntad, el conocimiento de Dios. Finalmente estaremos estudiando qué significa llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, vamos pues a avanzar. Aquí fue donde quedamos la semana anterior y quiero comenzar desde aquí. Cuando Jesús en el Sermón del Monte, recuerden que en el Sermón del Monte él lo que llega es a decirle a este mundo, desde ese día hasta que él regrese por segunda vez, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cómo es que piensa Dios? Ni los profetas del Antiguo Testamento, no obstante, escribieron con gran sabiduría y revelación lo que nos dice Jesús, quien es Dios, pone un fundamento muy fuerte para nuestra fe. Y aquí, y lo estuvimos estudiando, está diciéndole a los seres humanos que seremos
llevados a juicio por asesinato, no solamente por haber quitado la vida a alguien, sino por odiar a alguien, por ofender a alguien, por maldecir a alguien. Esto le da un nuevo sentido a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ser. Y entonces, esta sola palabra del versículo 21 echa por el piso un fundamento. Bueno, ya es una fortaleza. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es fortaleza? Identifíquenlo. Porque el mundo en su mente tiene claro que como ellos no matan ni roban, entonces están bien delante de Dios. Pero sí odian, pero sí maldicen, pero sí hacen mal sin matar. Y entonces tienen que entender que también serán culpables de juicio. En otro mandamiento dice, en el versículo 27, que también lo dice Jesús, el Hijo de Dios, allá, en esa llanura, en Galilea. Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo les digo que si miran con pasión sexual a una mujer, habrán sido condenados por el mismo delito del que está con una mujer. Ha adulterado con ella en el corazón. Y entonces hablamos de lo que hacen los pensamientos. En el pensamiento se le dio cabida a una acción que ciertamente no se materializó, pero que delante de Dios será culpado de juicio como si lo hubiera hecho. Y entonces es aquí en donde Jesús pone esta explicación, no diciendo, oído, no está diciendo que entonces se saquen los ojos o se corten las manos. Está diciendo, desen cuenta que los pensamientos nos hacen llevar al mismo pecado que quienes lo ejecutan. ¿Para qué? Para que tengamos claridad de cómo tenemos que andar de una manera recta, íntegra y santa. Y terminamos aquí diciendo que todo aquello, es decir, toda acción, toda palabra, todo pensamiento diferente, contrario o que se opone a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, sin duda es pecado. Pecado. Y aquí hablábamos de las conductas que las personas hacen por costumbre, como hábitos, que son pecaminosos, pero como se practican tanto, se hacen tanto, entonces las llamamos normales. Ahora entendemos por lo que nos dice Jesús que seguirán siendo pecado, así sean hábitos, costumbres o reglas normales. Y ya sabemos, porque vivimos en un mundo que practica la impiedad, que practica la maldad, que continuamente está diciendo malas palabras, está ofendiendo, está engañando, está mintiendo, pero lo asumen como parte de la cotidianidad humana y asumen que como no matan a nadie, entonces delante de Dios pueden presentarse justos. No, hermano, para nosotros es claro. Bueno, ahora sí, después de este corto repaso, quiero que avancemos en el tema, mis hermanos. Y vamos a esta próxima. ¿De qué nos dimos cuenta, amados? Nos dimos cuenta que en esas fortalezas lo que estaba pasando es que Satanás estaba escondido, estaba oculto, engañándonos. ¿Por qué? Porque si logra que nuestra vida de continuo esté pensando, diciendo, cometiendo actos de impiedad, actos ilícitos contrarios a la palabra, pero como asistimos a una iglesia los domingos, entonces todo está bien. El apóstol Juan, en la primera carta universal, en el capítulo 3, y toda esa carta es maravillosa, pero en esta porción dice, queridos hijos, y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Hermano, no tiene que escribir esto. Escúchelo. Y después póngalo en primera persona. Yo lo voy a poner en primera persona para darles el ejemplo.
cuando yo hago lo correcto, demuestro que soy justificado, así como Cristo es justo. Sin embargo, si yo sigo pecando, demuestro que pertenezco al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Allí entre paréntesis aparece el vocablo griego, la palabra griega, lucé. Ya les voy a hablar de eso. Versículo 9. Los que hemos nacido en la familia de Dios, los que hemos nacido en la familia de Dios, no nos caracterizamos por practicar el pecado. Es decir, lo normal de un cristiano evangélico, nacido de nuevo, redimido, es que su vida esté alejada del pecado. Y hablo pecado en todas sus manifestaciones. Es un hombre o mujer que no miente, que no engaña, que no comete pecados de inmoralidad sexual, que no traiciona a su esposa, a sus hijos, a la iglesia o a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, la vida de Dios, está en nosotros, está en mí. Así que si soy un hijo de Dios, si he nacido en la familia de Dios, la iglesia, si hago parte de la iglesia, no puedo seguir pecando porque soy hijo de Dios. Así de sencillo. Por lo tanto, se puede identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Hermano, y usted pensará, ¿esto es tan rotundo? Pero es que Juan lo está diciendo. Si usted es un hijo de Dios, ya sabe, sus obras, sus actos son de justicia. La característica es que anda en integridad. Pero si usted permanece en pecado, practica el pecado, sigue pecando, en el versículo 8, en la otra versión dice, aparece practica pecado. Es un hijo del diablo. Pero asiste a la iglesia. Sí, cómo no. Recuerde allí mismo en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, que Jesús mismo nos dice que cuando Él venga, muchos de los que asisten a la iglesia se darán cuenta que nunca fueron hijos, que nunca nacieron de nuevo. Y Jesús les dirá, apártense de mí, actores de maldad. Sí, de pronto en la iglesia mostraban una cara, pero las otras horas de los días de la semana, en su casa, en su trabajo, en su estudio, mostraba en realidad quién era. Termina el apóstol Juan diciéndonos, todo el que no se conduce con rectitud y no ama a sus hermanos en la fe, no pertenece a Dios. Déjeme hablarle de la palabra lucé. Esta palabra también la hayamos visto en Juan 10. Lucé significa deshacer, desarmar, destruir. Cuando fui a la concordancia Strong a investigar tanto la etimología como el significado real de la palabra, cómo se usa, en dónde se usa, encontré que esta palabra se usa y se usaba en el griego koiné para hablar cuando un propósito se estaba llevando a cabo y alguien desarmaba o quitaba las partes de eso que se estaba haciendo, lo dejaba sin efectividad. Y dice, entiendo por esta palabra usada en el capítulo 3, versículo 8 de Primera de Juan, es que todo eso que el enemigo hizo sobre la vida mía, la vida nuestra, mi hermano, antes de conocerle a Él, cuando estábamos en el mundo, cuando éramos esclavos de Él, Jesús vino y lo dejó sin efectividad, lo desarmó, lo deshizo, lo destruyó. Así es que, hermano, venga,
Hoy, piense en esto hoy. Y por eso yo le insistía, póngalo en primera persona, léalo en primera persona. Hermano, el diablo no tiene autoridad sobre su vida. Si usted tiene un patrón de comportamiento impío, de una vez quítese la idea de la cabeza, eche por el piso, arrase de una vez por el piso, deje sin valor ese patrón que usted haya construido en su mente. No, yo nunca voy a ser capaz de esto. No, esto me va a dominar. Quiero decirle, si usted nació de nuevo, si usted es redimido y tiene el Espíritu Santo, eso que hizo Satanás en usted, que se lo metió en la mente, quedó sin poder, sin autoridad, sin efectividad. Hermano, no caigamos en esta guerra espiritual en el engaño del enemigo. Continúo haciendo eco de lo que la semana pasada hablábamos acerca de cómo derribar, echar por el piso esas fortalezas, esas paredes, echar por el piso razonamientos, ideas, pensamientos. Y tengo que seguir, hermano, tengo que continuar con el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, verso 31. Entonces, hablo de su vida normal, su día a día. Usted se levanta en la mañana, tiene un trabajo, tiene las preocupaciones normales del trabajo, ¿no? Las dificultades que uno puede tener en el trabajo. En estos días, mi esposa y yo, en el trabajo que tenemos, en nuestro negocio, hemos tenido problemas porque el empaque del producto que vendemos se agotó hace como 15 días y entonces nos están dando el producto sin marca, sin registro sanitario, sin fecha. Eso es un problema, eso no se puede vender así. Y entonces eso nos roba la paz, nos quita la paz. Ciertamente tenemos claro que no dependemos de vender más o menos kilos de queso o de un producto, porque dependemos de Dios. Pero les pongo ese ejemplo para que se den cuenta que se escapa de nuestras manos el resolver esa situación, que dependemos de otras personas, y entonces nos preocupamos. Y entonces me llaman de allá de la planta y me dicen, don Fernando, esta semana tampoco se pudo resolver, no hay producto por esto y esto. Y entonces empezamos a echar cabeza. ¿Qué hacemos, Dios? Padre, ayuda a que entreguen rápido esos empaques, que son miles, ¿no? Son miles de empaques que valen millones de pesos. Entonces, dése cuenta que así como para nosotros, en la ejecución de nuestra actividad diaria, se presentan problemas que desajustan nuestra estabilidad emocional. Y alguien dirá, no sea exagerado, pastor. Y entonces uno dice, pero piensen, tenemos obligaciones, deudas, pagos, la renta, los servicios, el estudio, la gasolina, los impuestos, esto y aquello, y resulta que durante este tiempo no vamos a percibir. Listo, dejo mi ejemplo aparte y ahora piense en el suyo. Usted tiene un plan, el plan para el día, se levanta, asume que todas las cosas seguirán su marcha normal y a última hora resulta con que no llegó una materia prima, con que no le van a recibir un producto, con que no le van a pagar en el tiempo que es, con que su contrato de trabajo se va a acabar, con que estamos a un mes de que se acabe el año escolar y todavía está colgado en notas. Es decir, todo lo que personas, seres humanos, hijos de Dios, como usted y yo, normales, situaciones que enfrentamos que nos llevan a preocuparnos. Jesús, el Hijo de Dios, sabio, perfecto, está allí en el Sermón del Monte, diciéndole a los que están allí y a través de los evangelistas, a todos nosotros. Y esto lo han leído millones durante 20,000 años.
perdón, 2000 años, 20 siglos. Nosotros lo estamos leyendo hoy. Y entonces, ya hay un patrón en nuestra mente, ya hay una fortaleza en nuestra mente, una fortaleza de preocupación. Es decir, como esto no salió bien, entonces ahora va a pasar esto y empezamos a atar de los pensamientos ideas, de las ideas conceptos, de los conceptos razonamientos, de los razonamientos conclusiones. No, esta semana entonces no vamos a poder hacer esto. ¿Cómo se derriba esa fortaleza? Viene Jesús y dice, no se preocupen por la circunstancia que le aqueje a usted en el día a día. No se preocupe diciendo, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Ahora qué voy a beber? ¿Ahora cómo voy a cumplir con el arriendo? ¿Ahora cómo voy a cumplir con la cuota del banco? ¿Ahora cómo voy a cumplir con este proveedor? ¿Ahora cómo voy a cumplir con el pago del semestre? Ahora, ¿se dan cuenta que esas dos preguntas que pone allí Jesús son las mismas que nos hacemos todas las personas cuando una circunstancia se presenta contraria a lo que esperamos? Y entonces, en el versículo 32, Jesús dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Es decir, sí, que los que no tienen a Cristo que lo piensen. Por eso ellos van, incurren en deudas, toman decisiones erróneas, por eso van y se meten en un gota a gota. ¿Por qué? Porque no tienen otra salida. Pero Jesús nos está diciendo, nuestro Padre del cielo conoce el problema, conoce la necesidad. Yo sé que nuestro Padre desde el cielo sabe que esas bolsas no las entregaron hace 8 días. Señor, pero mira, ayúdanos, somos tus hijos. A veces somos muy cristianos, ¿no? Y le mostramos al Señor nuestra cédula del cielo. Mira, Señor, soy un ciudadano del cielo. Abre una puerta para que entreguen rápido esto. Y entonces, nuestro buen Padre nos dice esto en el versículo 33 del capítulo 6, que es, creo yo, de los versículos que más podemos usar para derribar fortalezas, para echar por el piso argumentos. Ahora, no son argumentos mentirosos. El problema está, hermano, la enfermedad está, la escasez está. Pero Jesús nos dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Es decir, no centremos nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestro esfuerzo en el problema. Vayamos donde Dios. Señor, mira, Padre mío, esta es nuestra realidad. Pero tú estás por encima de este problema. ¿Cuándo se resolverá? No sé, Dios. Está en tus manos. Por lo pronto, seguiré obrando con justicia. Y entonces, aquí dice Jesús, y Él les dará todo lo que necesiten. La versión Reina Valera, recuerdan cómo dice, y las demás cosas os serán dadas como añadidura. Entonces, tome solo estos 3 versículos, el 31, el 32 y el 33 de Mateo 6, para que analicemos específicamente la fortaleza que hemos levantado en nuestra mente cuando hay un problema, cuando hay una situación adversa, cuando hay crisis. Siempre esa fortaleza estará diciendo, esto se acabó, esto ya no tiene nada para dónde coger, y nuestra fe se debilita. Pues hermano, es a través de la palabra, es echando mano de esta palabra que podemos decir, Señor, Señor, yo te busco a ti, tú eres el dueño de todo, tú eres quien hará que esas bolsas se entreguen, tú eres quien hará que los clientes nos reciban, tú eres quien hará que el diagnóstico salga bien, tú eres quien nos sanará, tú eres quien proveerá, tú eres el que tocará los corazones y arreglará las situaciones. Y entonces el Señor
que es fiel y justo, dará como añadidura la solución a ese problema específico. Luego el apóstol Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 4. Por nada estéis afanosos. ¿Ya lo recuerdan? Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. En Reina Valera dice, por nada estéis afanosos. Es decir, no se preocupen por nada. Nuevamente aparece la palabra preocupar. ¿Por qué se preocupa uno? Bueno, por falta de fe. Porque la palabra nos dice, no se preocupen. Más bien, vayan a Dios y ocúpense de lo que Dios les diga. Entonces, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Les traduzco. Busquemos el reino de Dios. Vayamos donde Dios en oración. Entremos a la presencia de Dios. Amados hermanos, ¿ustedes saben el privilegio que tenemos? ¿Ustedes han necesitado de pronto una recomendación? Lo que llamamos aquí una palanca. Oiga, ¿usted tiene a alguien conocido en tal empresa? Es que necesito a alguien conocido para que desde allá me ayude. Y hay gente que paga para que esa palanca se mueva. Hermano, nosotros tenemos acceso directo a Dios. No tenemos que ir donde un sacerdote para que, por favor, usted que habla con Dios, dígale que me ayude en este problema. No, usted y yo tenemos el privilegio de ir donde Dios, entrar en su presencia, orar y decirle, Señor, esto es lo que necesito, esta es mi situación, esta es mi condición. Señor, gracias por lo que has hecho. Dame de tu paz. Señor, así no lo entienda, si tú estás al frente del problema, Señor, yo descanso. Y entonces añade el apóstol Pablo, y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente. Amados, ¿por qué? Porque los problemas atacan directamente nuestra mente. Y ya sabemos, terminan con un pensamiento de ansiedad, un pensamiento de temor, un pensamiento de frustración por la situación que vivimos. No es gratuito. Por eso les hago énfasis. Sí, hay problemas, hay situaciones. Entonces, en nuestra oración pedimos, Señor, dame paz para que mi corazón y mi mente no aloje esos pensamientos y no me permita construir fortalezas. Porque esas fortalezas, cuando se levantan agazapadas allí, lo que van a decir es, ¿y dónde está su Dios? No que su Dios lo ama mucho, no que su Dios lo defiende, no que su Dios siempre sale a velar por usted. ¿Cómo se cae entonces esa fortaleza? Una vez más, la palabra de Dios. Cuando lleguemos a Efesios capítulo 6, vamos a ver que la única arma ofensiva contra el ataque del enemigo es la espada del Espíritu, que es la palabra, la Biblia. Es con la que atacamos, es con esa que se caen las fortalezas. Así es que, mi amado hermano, echemos mano de ella, sin lugar a dudas. Pues bien, continuamos, por favor. Esto es lo que dice Dios día a día. ¿Qué es lo que dice? Por nada estéis afanosos. Vayan delante de Dios, díganle su necesidad. ¿Qué es lo que dice Jesús? No se preocupen, busquen el reino de Dios, estén tranquilos, Dios se encargará. Y mientras nosotros como cristianos estamos con la palabra atacando, el enemigo va a traer palabras contrarias a la palabra de Dios. Les estoy hablando específicamente de lo más álgido de la batalla. En este momento la batalla está prendida. Vino el problema, vino el pensamiento, temor, ansiedad, frustración, debilidad.
Se crearon ideas en nuestra cabeza, ahora me van a echar, ahora no voy a tener con qué pagar, con razón tal cosa, por no haber hecho esto. Esos pensamientos el enemigo los está poniendo y nosotros le estamos dando cabida. Y todos esos pensamientos, dése cuenta, son contrarios a lo que Dios dice. Cuando hemos alojado esos pensamientos y se ha creado una fortaleza, empezamos a sentirnos débiles, fracasados, amargados, angustiados, ansiosos, tristes, pesimistas. Les hago una pregunta. ¿Han pasado, siendo cristianos, situaciones de estas? Yo he recibido llamadas de muchos, no de ustedes, de muchas personas, cristianas, ¿no? Pastor, siento que mi vida no sirve para nada, siento que tal cosa, siento esto otro. Sí, claro, dio campo a que el enemigo, a través de pensamientos, creara una fortaleza. ¿Y qué puedo decirle yo? Lo que Dios dice acerca de su problema. Yo tengo que llevarlo a Mateo 6, yo tengo que llevarlo a Filipenses, yo tengo que llevarlo a través de la palabra para decirle, eso es lo que el enemigo le dice a usted en su situación, pero esto es lo que usted como hijo de Dios está recibiendo de parte de Dios. Por eso les insisto tanto en la lectura de la palabra, no como lectura, sino como una carta personal en donde Dios ha escrito para mí personalmente cuál es mi defensa, cuál es mi salida. Pues bien, hermano, cuando usted ha levantado esa fortaleza y tiene todo esto, empieza a razonar y a tomar decisiones de una manera negativa, diciendo, no voy a poder, no lo alcanzaré, nunca lo tendré, todo lo hago mal, siempre seré un fracasado. Eso está pasando en su mente. Pero si aparte de eso, alguien de su entorno, de su familia, de su trabajo, su pareja, le está diciendo, no, usted nunca sirvió para nada, no, usted nunca lo va a alcanzar, usted nunca va a salir de ese problema, usted no va a poder con eso. Esa fortaleza se va haciendo más y más sólida, le va a ser mucho más difícil. Por eso, amado, cuando Dios dice algo, asuma esa palabra. No, mire, desatienda todo lo que las personas le pueden decir. Yo asistí en una ocasión, hace muchos años, acompañando a un cristiano a una consejería en una de las mega iglesias de Asambleas de Dios, en un tremendo problema que estaba el hombre, y el tal consejero lo que hizo fue decirle esto mismo, usted nunca va a salir de esto. Imagínese la ayuda que tenía. En ese momento se está librando una batalla, una terrible batalla. ¿Recuerdan las batallas medievales? No las de ahora en donde lanzan misiles de una ciudad a otra. No, hablo de esas batallas en donde 10.000 soldados se enfrentaban cara a cara con otros 10.000 que venían dispuestos a todo. Esas son las batallas que libramos. Es una batalla mortal. Allí está en nuestra mente. ¿Qué hago? ¿Lo que Dios dice o lo que estoy viendo en las circunstancias? ¿A qué hago caso? ¿A la promesa de Dios? ¿O tomo una decisión a ver cómo arreglo esto? Si atacamos con los argumentos de la palabra, créame, se caerán fortalezas, destruiremos argumentos, saldremos victoriosos. Incluso el problema seguirá, pero la paz de Dios estará allí. Y ahora, con la paz de Dios, podremos ver el problema de una manera diferente. Podremos ver que en Cristo podemos afrontar esa situación, ponerle el pecho. Y Dios, sin duda, mi hermano, sin duda, Dios lo hará. Miren, amados, cuando leemos la palabra, podemos ver hombres y mujeres de Dios
que vivieron circunstancias terribles. Vimos a un Pablo encarcelado, apedreado, y sin embargo, siempre sosteniendo la fe. El Señor me librará. Yo sé en quién he creído. Para al final decir, he peleado la batalla. O sea, él entendió que había sido una guerra. He vencido. He alcanzado la corona. Así es que, mi hermano, en este momento, en estos principios, no hemos llegado todavía, pero en estos principios de guerra espiritual, necesito decirle esto porque usted, al igual que yo, vivimos a diario esta batalla. Batalla de pensamientos, de ideas, de argumentos. Pues bien, aquí está la palabra de Dios. Ahí está su palabra. La palabra que enriquece, la palabra que da paz. Y déjeme terminar el día de hoy con esta porción que tanto conocemos de Isaías en el capítulo 55. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Porque la mente de Dios, recuerda como Jesús lo llamó la semana pasada, nada del diablo hay en mí. Mi mente está libre de pensamientos del diablo. Y en la mente de Dios está la voluntad de Dios, la perfección de Dios. Por eso sus pensamientos son tan diferentes a los nuestros. Y mis caminos están muy por encima de lo que puedan imaginarse. Y mis pensamientos más alto que sus pensamientos. Derribo fortalezas y destruyo argumentos es la reflexión personal basado en esta palabra de Isaías 55:8. La manera de derribar estas fortalezas, de destruir, de dejar sin valor estos argumentos, es llevando mis pensamientos de pecado, de problemas, de circunstancias, de la realidad cotidiana, de lo que me pasa día a día. Los llevo entonces a los pensamientos de Dios, a los que estoy leyendo, a lo que Dios dice de ese problema, de esa situación. Y entonces, ahora tengo los dos pensamientos, confronto eso con lo que Dios dice y finalmente tomo una decisión. Miren, amados, la semana pasada mi esposa y yo estuvimos haciendo una visita a una familia en una situación muy complicada. Yo por la palabra le podía decir a esa familia, mira, lo que Dios dice acerca de eso es esto. Y ese día entonces se sintieron aliviados, gozosos, y nos dijeron, sí, ya sabemos qué vamos a hacer. Sorpresa, 2 días después los llamé. ¿Cómo les fue con su decisión? Y finalmente me confiesan allí y me dicen, pues la verdad nos decidimos por lo otro. Y un momentico, pero ya habíamos hablado de esto. Oh, no, sí, pero pensamos que definitivamente pues era más rápido y mejor esto. Es decir, todo lo contrario. Esto es real lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿a qué voy, amados hermanos? Sí, ya tenemos allí. Se creó la fortaleza a causa del problema, de la situación, de la circunstancia. Llámelo enfermedad, llámelo relaciones, llámelo como quiera llamarlo. Vinieron pensamientos, le dimos cabida a pensamientos, fueron tantos y tantos los pensamientos y las ideas que empezamos a sentirnos débiles, fracasados, amargados, ansiosos, deprimidos, pesimistas. Sí. Luego vino la palabra de Dios y me dijo, por nada esté afanoso, vaya delante de Dios, cuéntele su problema y experimente la paz de Dios. Listo, ya tengo las dos circunstancias. ¿Ahora qué hago? ¿Obedezco lo que Dios dice o me muevo por lo que el mundo o por lo que está pasando con los otros pensamientos? Y se toma su decisión. Amados, la decisión es personal, pero tiene argumentos de lado y lado.
Pues amados, obediencia es la clave. Obediencia a lo que Dios nos dice en su palabra. Porque si oímos el argumento de Dios en su palabra, pero hacemos lo contrario, se habrá perdido esa batalla y la fortaleza habrá quedado aún mucho más sólida, mucho más difícil. Pues bien, los gruesos, pesados y sólidos muros de Jericó cayeron por una promesa de Dios y la obediencia del pueblo. Amados, les animo a que cuando escuche de Dios una palabra, asuma su posición. Que el Espíritu Santo le dé sabiduría para obedecer. Déjeme orar y que Dios toque corazones. Padre amado, Señor, esta es una situación cotidiana. Esto pasa a diario. Ayúdanos, Señor, porque seguimos entendiendo que esto es del día a día, que estas luchas son diarias y que el enemigo está dispuesto a hacerme caer día a día. Señor, yo he decidido creer en ti, esperar en ti, y hoy echo mano de la palabra de Mateo 6:33. Busquemos primero el reino de Dios y obremos justamente, y Dios nos dará la solución como añadidura. Gracias, bendito Señor y Dios. Amén. Mis amados hermanos, qué bueno compartir con ustedes el día de hoy. Invitación, próximo miércoles continuaremos, Dios mediante, si Él nos da la vida y todas las posibilidades. Por lo pronto, también Dios mediante, el próximo domingo, 29, 8 de la mañana, estaremos reunidos. Dios ha venido hablándonos acerca de lo que bíblicamente está pasando allá, en Medio Oriente. Seguiremos con esto, invitados. Qué bueno poder encontrarnos para adorar y compartir. Bendiciones, mis amados.